Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien nos ayudará desde la perspectiva de la ley a solucionar algunas preguntas. Doctora Katy, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien, acá reunidos nuevamente con los televidentes de Santel para resolverles todas las inquietudes que nos han presentado durante la semana. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a hablar sobre las nuevas medidas de la cuarentena para la ciudad de Bogotá. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas al teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué se emanan los decretos 749 y 878 del 2020? Bueno, estos decretos, como ya los habíamos manifestado en diferentes programas acá, cuando hemos realizado la parte de lo que es la emergencia sanitaria, el presidente realiza la estipulación o toma de medidas mediante los decretos. El decreto 749 es bien importante porque establece los parámetros donde se va a prevenir, cómo se va a realizar, qué medidas se van a adoptar a nivel nacional. O sea, estos son decretos nacionales. De igual forma, el 878 apalanca al decreto 749. ¿Qué quiere decir que apalanca? Refuerza, estipula o simplemente vuelve a dar unas alternativas sobre lo que viene para este caso, que es la emergencia sanitaria, como es la cuarentena. Ambos decretos son bien importantes porque dentro de ellos se establecen qué parámetros debemos tener en cuenta para poder tener precaución dentro de nuestra emergencia sanitaria, como es el aislamiento o las medidas dentro de la cuarentena. También este decreto, o sea, los dos decretos son bien importantes porque autorizan a que cada mandatario, digamos en este caso, cada gobernador o cada alcalde, pueda tomar las medidas de emergencia económica, emergencia sanitaria dentro de su región, dentro de su ciudad. O sea, les da la autorización según cómo se esté viendo, cómo evolucione, cómo esté de pronto el COVID dentro de su ciudad o su región. Entonces, hay una autorización por medio de este decreto, por medio de estos decretos, para que el alcalde genere su propia norma dentro de su territorio. Y es que cada alcalde conoce su zona, ¿no? Entonces ve y le informan cómo se está comportando, pues también el problema, ¿no? Lo del virus.
Para este caso, digamos en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud tiene sus datos estadísticos junto con el Ministerio de Salud, en donde están, digamos, surgiendo los datos, cómo está, digamos, la estadística, si se ha elevado, digamos, el contagio, si ha permanecido en stand-by o quieto, cuántas muertes han sucedido a diario. Claro. Entonces, bajo estas estadísticas que le generan al alcalde o al gobernador de determinada región, se toman las decisiones. De igual forma, pues, o sea, cuando el presidente del Ejecutivo toma los lineamientos para generar, digamos, una acción, como por decir algo, se extiende la cuarentena, entonces es de acuerdo a la toma de estas estadísticas que nos han generado previamente las entidades de salud. Para el caso de Bogotá, vuelvo y reitero, es la Secretaría Distrital de Salud quien tiene en estos momentos el control sobre las medidas y la parte de la emergencia sanitaria que se está presentando debido a la contaminación con el virus COVID-19. Y ellos son los que le informan a la alcaldesa cómo está el comportamiento del virus, ¿no? Bueno, básicamente llegan, digamos, al despacho, generan unos informes, la parte, digamos, investigativa, la parte que analiza los datos, y sobre estos datos que nos está generando sobre la emergencia sanitaria, se toman las decisiones y se establecen los diferentes decretos que van a regir para las diferentes ciudades. Pero en cada sector sabe cómo está evolucionando, cómo ha decrecido, cómo pues evoluciona el virus, la propagación, la contaminación. Claro, y en este caso, digamos, la Secretaría de Salud asesora a la alcaldesa y le dice, mire, hay que hacer esto y esto para que no ocurra de pronto esto otro, ¿no? En estos momentos, como decía en cierta oportunidad, digamos, la alcaldesa, la doctora Claudia López, somos nuevos en este tipo de pandemias. Sí, porque nunca había sucedido algo así. O sea, hace 100 años se estableció que hubo una contaminación por un tipo de bacteria o virus, sí, pero pues, o sea, no era como el nivel máximo que se está pasando en este momento, que fue a nivel del globo terrestre. O sea, toda la Tierra, o sea, se vio en una cuarentena que obligó al aislamiento. Entonces, somos nuevos en esta parte del manejo de lo que es una emergencia sanitaria, pero de igual forma cada día se van evolucionando con los procesos, con las bases existentes y con lo que esté arrojando las diferentes entidades para lo que hace el control. Bueno, listo, doctora Katy. Vamos con otra pregunta. En tiempos de cuarentena, ¿la alcaldesa puede emanar decretos para la ciudad? Básicamente la pregunta que era referente a los decretos nacionales, como es el 749 y el 878, le da la oportunidad a que la alcaldesa tenga libertad para poder actuar dentro de su sector. Para este caso, Bogotá, tenemos un promedio de 20 a 21 localidades en donde se deben tomar las alternativas y las estrategias para ir bajando la contaminación si de pronto ha evolucionado. Entonces, en tiempo de cuarentena, sí, ella puede establecer sus decretos a nivel de prevención, a nivel de promoción y a nivel de toma de medidas de emergencia por salubridad, o toma de emergencias a nivel de lo que es el manejo de presupuesto para esta emergencia sanitaria. Ese sería como el campo en que puede actuar la alcaldesa frente a la emanación de los decretos, o sea, frente a esta emergencia. O sea, sí puede emanar sus decretos con el fin de que se prevenga, se solucione, se instaure campañas y se prevención a la emergencia. Bueno, gracias, doctora Katy. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué surge el decreto 169 y 173 de 2020 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Bueno, ¿por qué surgen estos decretos? Estos decretos nacen, o sea, ya vimos que hay unos decretos que son nacionales, que los emana el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República.
estábamos hablando, o sea, la madre principal de los decretos es los que emana el presidente de la República, donde él instaura un mandato, genera una orden, y de ahí para abajo, cuando me hacía Blanca Ruth la pregunta que si la alcaldesa puede emanar sus decretos, obviamente que sí, claro, ella está ejerciendo su poder, ejerciendo su labor de mando dentro del territorio que es denominado Bogotá. ¿Por qué surgen estos decretos? Estos decretos, el 169 y el 173, surgen por la necesidad de dar un cumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio. Se adoptan unas medidas transitorias para garantizar el orden público dentro de las diferentes localidades. Básicamente el decreto 169 está generando las garantías para poder, digamos, tener un aislamiento, unas prevenciones, una exclusión para poder salir y qué tipo pues de actuaciones se pueden hacer dentro de las diferentes localidades. Para el caso del decreto 173, está modificando el artículo 12 que emanó el decreto 169, por medio del cual imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Se adoptan unas medidas transitorias de policía para garantizar nuevamente pues, el orden público dentro de las localidades. ¿Qué sucede? Blanquita dirá, bueno, pero si ya hay un decreto que establece esa situación, ¿por qué se establece otro decreto? Porque sucede que, digamos, para cada situación de cuarentena, yo tengo que tener, digamos, una orden por escrito, emanar el decreto. Dentro del decreto 169 se estableció que hasta determinada fecha se podía tener un aislamiento preventivo. Entonces ahí vamos a establecer hasta qué fecha, cómo se establece el aislamiento, quiénes tienen que tener el aislamiento, qué riesgos pueden tener las personas que no tomen ese tipo de aislamiento, sanciones que puedan generarnos si de pronto nosotros incumplimos, vemos que de pronto se han establecido como medidas como el pico y cédula. Entonces, esto no surge porque, digamos, no lo establece y no lo dice por una transmisión, no. Hay que emanar un decreto para que sea de obligatorio cumplimiento por la comunidad, en este caso las comunidades que establecen las diferentes zonas de las localidades que tiene Bogotá. Entonces hay que darle orden, ¿cómo? Escribiéndolo dentro de un decreto, dando las razones del por qué se emana el decreto, qué ha sucedido dentro de esta cuarentena y qué me obliga a extender una cuarentena. Entonces básicamente surge un decreto donde dice vamos a cuarentena dentro de tal periodo de tiempo, pero si resulta que se va a extender, como el caso de las noticias que ayer nos emanó la doctora Claudia López diciendo que debido al alto índice de contagio que existe, alto índice, ocupación de las UCI, entonces se toman medidas de prevención para ciertas zonas de Bogotá en donde van a tener el aislamiento. Entonces básicamente surgen estos decretos para prevención, para toma de medidas dentro de las localidades y como surge el mandato para ella, entonces esto es de orden y obligatorio cumplimiento para los habitantes de los sectores de Bogotá. Bueno, gracias doctora Katy. Vamos con otra pregunta. A raíz de las nuevas medidas de cuarentena, 7 localidades entran en estricta cuarentena. ¿Por qué y cuáles? Bueno, sí, estábamos hablando que hay dos entidades que nos apoyan con los datos estadísticos, como es el Ministerio de Salud, sí, Secretaría de Salud y demás entidades que apoyan a la recopilación de estos datos. ¿Qué sucede? Que cuando existe un pico o un crecimiento frente a esta medida, como es la contaminación por el virus, debemos, establecer cuáles son las emergencias, qué medidas nos van a dar para prevenir. Obviamente, pues somos una ciudad capital que es muy grande, entonces se toman estrategias como en el caso aislar ciertas localidades. A partir del día
16 al 30 de agosto, vemos que nos dice la alcaldía que entramos a la última cuarentena por localidades. Sí. Esperemos que sea así esa cuarentena, 16 al 30 de agosto. Sí. Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, Puente Aranda, y tenemos la localidad también del centro, Antonio Nariño. Antonio Nariño también. ¿Qué sucede? Entonces las personas preguntan, ¿pero por qué otra vez nosotros entramos en cuarentena? Porque según los datos que nos arrojan, nos dice que la primera cuarentena aisló a un promedio de 2 millones aproximadamente, 2.400.000. 2.340.000 personas. Gracias, Rebe. Sí. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso aisló y evitó que se propagara, o sea, por medio de esta población, se hiciera una propagación grandísima. Entonces, cada vez priorizamos, cada vez hacemos aislamiento. Se hace urgente, o sea, aislar a cierto número de personas donde, digamos, en la zona local va a ser un autorizado dependiendo, digamos, que no esté dentro de los rangos de inhabilidad para poder salir a la calle, que sea una persona menor de 60 años, que no tenga ningún tipo de preexistencia, que sea la persona que sale a localizar, a comprar, a hacer las vueltas de banco, a hacer las vueltas, digamos, de pago de servicios y a aprovisionarse en cuanto a la alimentación. Entonces se hace necesario que estas 7 localidades que presentan un incremento se dejen quietas, o sea, se aíslen para poder evitar la propagación y que sigan, pues, o sea, o haciendo ocupación las UCI en el nivel que están, pues, en estos momentos, que es un promedio de 96, casi a 100%. Entonces, la idea es, si usted no tiene nada que salir, si usted de pronto tiene una preexistencia como obesidad, diabetes, quédese quieto en la casa porque usted le va a atacar de pronto el virus y va a ser una situación que dificulte y tenga un traslado a una UCI. Entonces, por esta razón se toma la prevención y se aíslan 7 zonas que de pronto ya habían tenido su aislamiento en primera fase, pero que, o sea, primera cuarentena, segunda y tercera cuarentena, pero pues que nos vemos obligados a que la población se tenga que estar restringida de salir para poder prevenir la propagación del virus. Entonces, esta es una emergencia que es de obligatorio cumplimiento y se hace necesaria para poder bajar el nivel de contaminación. O sea, poder entrar al nivel de contaminación que disminuye. Eso es básicamente el aislamiento que se tiene. Bueno, listo. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas en el decreto 169 de 2020? Bueno, básicamente, o sea, ya hemos hablado de que teníamos estos decretos y que eran súper importantes, entonces vamos a ver por qué es importante y qué medidas se adoptaron dentro de este decreto para que los televidentes de Santel lo tengan en cuenta y, digamos, si van a decir voy a salir a la calle, entonces me pusieron una sanción. ¿Por qué? Entonces vamos a ver que este decreto en el capítulo primero de su artículo del 1 al 11 establece las medidas que fueron adoptadas por la alcaldía para poder tener, como quien dice, un objetivo claro de no contaminación. Entonces vamos a ver que en su capítulo primero establece unos parámetros donde se habla de un aislamiento. Este aislamiento, pues, o sea, muchas personas van a decir, pero ¿por qué nos encierran, nos secuestran? No, vuelvo y les digo, es un aislamiento preventivo, como lo dice en su artículo primero. Este aislamiento preventivo es obligatorio con el fin de que no se propague más la pandemia, el virus, que las personas, pues, o sea, ¿cuál es el deber del Estado? Proteger a sus asociados. En este caso, entonces, por medio de este decreto que emana la alcaldía, se da la protección, pues, diciéndole, hombre, se tiene que estar dentro de su casa tomando unas medidas de protección,
cuidado. Exacto, manteniendo su tapabocas, haciendo el lavado de las manos como lo establece, que se debe demorar, digamos, más de 20 segundos, agua y jabón, o sea, aparte de utilizar el alcohol, pues, o sea, obviamente que también se puede, pues, tener en cuenta que el aseo hace parte de esta prevención. Miremos ahora que también en su artículo 2, en el parágrafo 1, nos habla de pico y cédula. Este pico y cédula Continúa, ¿cierto? Sí. está establecido dentro del artículo 169, Ya. donde ese pico y cédula, allí surgen estas medidas, o sea, allí nace. El pico y cédula dice que en los días impares no podrán acceder a estos servicios las personas, o sea, que terminen su cédula en impar a establecimientos donde su cédula o documento termina con el dígito impar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es para, o sea, mantener, disminuir la aglomeración dentro de los establecimientos, bien sea bancarios o adquisición de alimentos. Entonces fue una medida que se adoptó para el control y el manejo de aquellas personas que van a salir dentro del hogar y, pues, o sea, uno, que mantengan la obligatoriedad de mantener su cédula. Dos, que frecuenten y adopten la medida como lo establece la norma, como días impares y días pares. ¿Quién ejerce este control? Este control lo deben ejercer dentro de las entidades de comercio, lo mismo las entidades bancarias o las entidades públicas donde se esté dando. Los supermercados también, ¿cierto? También, o sea, digamos, eso hace parte del protocolo que le da la apertura a un supermercado para poder decir, yo voy a controlar teniendo no solamente un gel o un alcohol, teniendo unas cintas amarillas que me van a establecer el distanciamiento de 2 metros, sino que aparte de eso, para yo poder controlar dentro de mi establecimiento, tengo que acatar la orden que dice el decreto 169, capítulo primero, parágrafo 1, pico y cédula, donde los impares no podrán acceder y los pares podrán acceder o sea, dependiendo el día del calendario. Entonces es una orden de cumplimiento. Dice otra manifestación dentro de este decreto, la declaratoria de alerta roja en el sistema UCI. ¿Qué quiere decir? Que a la fecha julio 12, cuando se estableció la emanación de este decreto, existía una alerta roja. ¿Qué quiere decir? Que estábamos a un borde de ocupación altísimo, que nos podía emanar a un 100% y desbordar que las personas, digamos, si no las mantengo aisladas, pueden enfermarse y tendrían que acudir a la UCI. Entonces, para que no se me dé el pico altísimo en la ocupación de la UCI, debemos mantener aislados, o sea, por eso se hizo esta prevención de este decreto. Pues existía en este momento, al 12 de julio, una alerta roja de ocupación dentro de las unidades de cuidados intensivos. Hemos escuchado hablar que los respiradores, que las camas, que se adaptaron unas clínicas. O sea, el gobierno distrital establece los parámetros de control y prevención. Volvemos a mirar, la Secretaría Distrital de Salud es la encargada de regular la prestación de los servicios en las subredes públicas y privadas de la ciudad. O sea, ellos son los que tienen el control sobre los hospitales, las clínicas, las EPS, las IPS. Entonces, el control en este momento de pandemia, donde, digamos, tienen que mantener un flujo de personas, de ser posible, si, digamos, las personas tienen que acudir a una cita médica, de ser posible, se puede establecer una cita virtual por medio del sistema de internet, donde va a estar el contacto de paciente y médico. Es una medida de prevención. O por llamada telefónica también. Sí, básicamente si la persona de pronto no dispone del servicio de internet, puede acudir a su médico, o sea, el médico establecer por medio de la llamada. No digo que supla lo que es una cita,
Sí, pero no. sí va a ser parte, o sea, el no acudir a establecer, o sea, un incremento de contaminación dentro de estas entidades. En el artículo 3 de nuestro decreto 169 del 2020, establece la declaratoria alerta naranja general en Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que las localidades y las UPZ han entrado en un porcentaje altísimo de contaminación y que por eso se declara la alerta naranja para estar precavidos, para que se refuercen las medidas de distanciamiento social, la bioseguridad y el autocuidado, como les decía antes, mantener su tapabocas puesto y mantener la distancia cuando acudamos a los diferentes sitios. En el artículo 4 nos habla de las medidas de bioseguridad. ¿Qué quiere decir esto para las personas? Que las personas cuando tienen el uso del tapabocas están, o sea, manteniendo una medida que protege al conglomerado. El distanciamiento físico de 2 metros, o sea, yo he visto, digamos, en sitios donde he visitado, digamos, tengo que ir a pagar un servicio, la persona se molesta y se ofende porque está a 1 metro. Recuerden que si no mantengo un tapabocas y yo, por medio de mi saliva, hago una contaminación, yo puedo sufrir una sanción porque este decreto me está diciendo, ojo, ubíquese su tapabocas y mantengan el distanciamiento de por lo menos 2 metros. Me lo está diciendo la norma. En ningún lado, pues, o sea, ay, no, pues, o sea, dicen las señoras, es que no, pues, ¿por qué me van a poner a mí una sanción? Sí, porque la norma lo dice. Porque no la está cumpliendo de acuerdo a lo que quedó ahí en ese decreto. Así es, entonces, exacto, si el decreto me está diciendo, utilice tapabocas, claro, tenga la distancia de 2 metros, tenga una medida higiénica, donde usted se establezca, digamos, si va a llegar a un establecimiento de comercio, exista un gel, exista un alcohol, donde, pues, o sea, superficialmente puedo decirles que haya como pues una limpieza, si de pronto pues estamos, o sea, en riesgo de contaminación. Todo eso lo exige la norma como protocolo para dar un funcionamiento. Entonces esto, digamos, hay unas personas que dicen, no, pero ¿qué implica? Que yo me enferme, que yo tenga una recaída, que yo tenga que acudir a una EPS o que yo tenga que acudir a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI. Entonces, prevenga para que usted no tenga consecuencias a futuro. Ya independientemente cuando el decreto dice pues, que hay unas personas o que hay unas actividades que se pueden dar para el manejo, pues obviamente, digamos, ir a laborar, si es de pronto una persona que tiene que ver con el gremio de la salud. Entonces, pues, o sea, ya hay unas entidades que van a estar encargadas del control y prevención para estas personas a nivel laboral, como son las ARL. Veamos que en el artículo 5 también se habló dentro de este decreto el día sin IVA, el cual decía que venía el día sin IVA el 19 de julio y fue suspendido por este decreto. ¿Por qué fue suspendido? Porque se comprobó que cuando existió el día sin IVA presencial, también se podía hacer virtual, hubo un alto tope de contaminación que generó un desarrollo pues altísimo, o sea, incremento para toda la ciudad, para las diferentes zonas y localidades de Bogotá. También, o sea, observamos el problema de la cuarentena. Exacto. En el artículo 7 habla sobre las manifestaciones y las aglomeraciones. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, digamos, no es que no podamos manifestar, no es que no podamos, digamos, reunirnos. De pronto nos abstenemos de hacer este tipo de manifestaciones porque hay que garantizar la vida de las personas. Hay que garantizar que cuando estamos en este tipo de actividades somos propensos a contaminar. Entonces, por medio del artículo 7 del decreto, se prohibió o se restringe. La palabra no es prohibir porque pues en este caso estamos previniendo. Entonces, ¿qué se hizo? Se restringe todo tipo de actividades de aglomeración.
Allí también surge el artículo 8, donde se habla que hay que proteger a la población mayor, a los adultos mayores, que estas personas pues tenían un determinado tiempo, digamos, para tomar el sol, para que estas personas de pronto tuvieran, si tenían que ir a reclamar su pensión, lo mismo que, o sea, el cuidado que se debe tener para este tipo de personas, porque ellos son unas personas que de pronto ya tienen unas enfermedades que preexisten y que le pueden dar una contaminación alta y que pueden ocasionar, digamos, un estado de emergencia, el acudir a una UCI y de pronto, pues, o sea, si no está con sus defensas altas, pueden, o sea, ser una población más vulnerable. En el artículo 9 también nos habla teletrabajo y trabajo en casa. Sí. Que durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria o la pandemia, todas las entidades del sector público y privado deben programar para que sus empleados o sus contratistas tengan un trabajo o un desarrollo dentro de la sede que es su hogar. Desarrolla allí su trabajo, bien sea en teletrabajo o trabajo en casa. Es lo más asequible para no tener pues la movilidad, el manejo, digamos, del transporte, el tener que tomar un Transmilenio, o sea, prevenir la contaminación para el gremio de lo que es la parte laboral pública y privada. Y así también evitar que salga mucha gente a la calle. Sí, o sea, el aislamiento, o sea, sí. Lo aíslo, trabaja desde su casa, está recibiendo pues una remuneración, pero le estoy previniendo de que tenga un tipo de contaminación. También nos habla que hay que tener, pues, o sea, hay muchas personas que manifestaban, bueno, pues nosotros somos personas asiduas al manejo del deporte. El decreto también nos da esa capacidad para poder tener un desarrollo de actividades frecuentes a nivel de deporte. Hablaban que las personas entre los 18 y los 69 años más o menos tenían un promedio de 2 horas para tomar sus actividades. Los niños mayores de 6, 3 veces en la semana, 1 hora al día. Entonces, digamos, vemos que las mamitas lo sacan todos los días. No, vamos a ser claros y vamos a mantener lo que nos dice la norma. Los niños entre los 2 y los 5 años, 3 veces en la semana, 1 media hora al día para que tomen sol. Y vamos con los adultos mayores de 70 años, un promedio de 2 horas diarias. O sea, hay que mirar, digamos, por ejemplo, horas en que de pronto no esté el pico alto de la contaminación, el medio ambiente, que tenga pues la posibilidad de que tome el sol, que tome la vitamina. Es cierto que las personas en aislamiento tendemos a sufrir, digamos, palidez, porque por el sol. Entonces, se pensó en esta parte por seguridad, salga, pero pues con prevención. No va a salir como antes, digamos, que salgan todos los días, que 2, 3, 4 horas, no. ¿Por qué? Porque al tomar, digamos, las barandas, al establecer, digamos, por ejemplo, algún tipo de contacto, puedo llegar también a contaminar si no hay las medidas de prevención. De hecho, pues los parques no están abiertos ahorita porque pues tendríamos que tener los protocolos para la no contaminación. Lo mismo que pues, o sea, que las piscinas y todo este tipo de sitios de recreación que tienen que tener un protocolo de prevención. De igual forma se hablaba el manejo de consumo y bebidas embriagantes. Nos hablan que el distrito, dentro de los establecimientos de comercio, a partir de las 0 horas del día 16 de julio hasta el 31 de agosto, por emergencia sanitaria, no se permitía el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos. Eso no quiere decir que de pronto pues yo no pueda disfrutar de una cerveza, de un buen vino dentro de mi hogar. Pues, o sea, dentro de las medidas, pues, o sea las personas pueden comprar y llevar para la casa. Exacto, pueden tomar, o sea, yo pienso que dentro de ha sido duro esta pandemia y de pronto ha chocado la parte psicológica y la persona también, pues, o sea, se ha restringido de esa vida social que posiblemente tenía o que estaba pues enseñado usualmente a mantener en contacto.
La idea es sí, pues, o sea, puede tener el consumo de sus bebidas, pues, o sea, dentro de una regulación que sea, pues, o sea, moderada, porque pues obviamente, o sea, dígame qué vamos a sacar con personas que estén, pues, o sea, borrachas dentro de sus hogares, son generadores de violencia, de pronto pueden ser pasivos, de pronto les puede dar una alta de tensión. Entonces hay que ser moderado dentro de estas situaciones que nos permite, en este caso, el gobierno distrital. Hasta ahí serían como las bases de la parte que tuvo en cuenta el gobierno distrital como manejo para poder establecer los parámetros durante esta cuarentena, y básicamente que empezó con el decreto 169. No empezó con el decreto 169, sino con los decretos nacionales que nos emanó el presidente, y que cuando me decía Blanquita, puede el alcalde emanar decretos, claro que puede emanar para sus regiones, para sus localidades, en este caso Bogotá. Entonces que nos emanó el 169 y el 173. Bueno, doctora Katy, muchas gracias. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas al teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología creativa de activos, instituciones. Bueno, doctora Katy, continuamos con el tema que está bien interesante. ¿Qué actividades son excluidas dentro de estas zonas? Bueno, ¿qué nos excluye? Estaba yo ahorita pendiente y nos escribió un televidente acá a nuestro WhatsApp manifestando que él está dentro de la zona de Engativá, y me dice, pero abogada, salí a comprar unas bebidas embriagantes, o sea, alcohólicas, digamos, en la cerveza, y me restringen la compra dentro de un establecimiento. Lo que pasa es que sí, el decreto está emanando que hay unas zonas que son especiales que pasan a cuarentena. Estas zonas tienen restricción, ¿en qué sentido? En que no pueden movilizarse, pero para el caso, digamos, de bebidas alcohólicas, cuando ya enmarca la norma que, o sea, que es de obligatorio cumplimiento la cuarentena total, porque recuerden, hay una cuarentena que es, entre comillas, parcial, que la estamos haciendo voluntariamente, pero cuando ya esta cuarentena está imponiendo acá, digamos, el peligro inminente, sí restringen que usted se pueda movilizar, y hay una especie de ley seca en este sector. Entonces, para el televidente don Juan Otálvaro, lo siento, pues esperemos, o sea, que nos baje este tipo de pandemia, tengamos paciencia, que pues, o sea, ya más adelante se irá a disfrutar. De lo que hagamos en prevención ahorita, va a ser el disfrute más adelante. Si nosotros mantenemos la prevención y el cuidado, veamos que, digamos, en la parte de Europa, en la parte de Asia, ya se estableció, digamos,
ya unos permisos, digamos, en la parte de los vuelos, en la adquisición de mercados dentro de los establecimientos, ya vemos como un poquito más de libertad, pero porque hubo un aislamiento y unas medidas de prevención que las cumplieron. O sea, hay que tener orden. Para mí, básicamente, esta prevención nos daba. Vamos a ver qué excepciones nos da la ley, el decreto 169, que nos establece el gobierno distrital. En su artículo 13 nos dice, hay unas excepciones para el cumplimiento de este decreto. Entonces, ¿qué me puede a mí dar, digamos, como la excepción para yo poder salir a la calle, entre comillas? Sí. Entonces, habla sobre la atención y emergencias médicas. Digamos, por ejemplo, cuando ustedes ven que llegan los carritos que dicen médico al volante, que va a atender por la empresa X. Entonces, este tipo de servicio médico que está siendo domiciliario y está atendiendo a pacientes, digamos, casa a casa, está permitido, tienen un permiso especial, porque ellos están accediendo a cada persona, bien sea una persona mayor de edad, bien sean los niños, o sea, está previniendo y está haciendo una atención directa, sin que se obligue a estas personas a que salgan a la calle, previniéndole que ellos tengan una movilización. El abastecimiento y distribución de combustible, esto pues por obvias razones pues es una actividad que se necesita para el manejo de la movilidad, digamos, en este caso para el movimiento de transporte, entonces bien sea público, bien sea digamos servicios que presten el servicio de ambulancia. Los servicios de ambulancia, la atención prehospitalaria, la distribución de los medicamentos a domicilio, las farmacias y emergencias veterinarias, ellos están autorizados. Ellos tienen su permiso especial por la Secretaría Distrital de Salud, donde les da, o sea, como la movilidad para poder movilizar lo que son pacientes en ambulancias, lo que es la distribución del medicamento. Entonces, evítese de pronto usted ir hasta la droguería y tener que, digamos, en una cuadra o en 2 cuadras yo me puedo contaminar. Utilice el servicio domiciliario que ellos están autorizados para entregarle el medicamento, pero siempre y cuando usted tenga su fórmula médica. Claro. Pues reitero que ya lo habíamos visto en otro programa, la cadena de producción, abastecimiento, lo que tiene que ver con almacenamiento, el transporte, la comercialización, los insumos para los bienes de primera necesidad. Entonces me decía un señor, pero es que yo no veo abierta, digamos, la ferretería, sino por un espacio o lapso de tiempo. Pues no puede ser como un bien de primera necesidad. Hablemos que un bien de primera necesidad es los alimentos, el aseo, los bienes de consumo diario, lo que es para el almuerzo, para la media mañana y para la comida. Los alimentos que tienen que ver para las mascotas también, que no los podemos dejar, pues, o sea, aguantando hambre, obviamente. No. Los insumos también que tienen que ver con la parte a nivel de emergencia sanitaria, como cadena de insumos relacionados con la producción de bienes agrícolas, por decir algo. El campo nos está produccionando en estos momentos nuestros alimentos, entonces si ellos están necesitando determinado, digamos, humigo, determinada químico para poder dar su producción, tampoco los podemos restringir. O sea que si vinieron a Bogotá a hacer su aprovisionamiento, les vayan a poner una multa, no. Hay un manejo que también es muy bonito, que es la compra o el comercio electrónico. Ellos también están autorizados. Digamos que si Blanquita dijo, se me dañó la licuadora, entonces por intermedio de una página realizó su compra. Entonces la justificación es pues que obviamente que no tiene, se le dañó el electrodoméstico, claro, que es necesario para dar su aprovisionamiento en los jugos. Entonces estas personas tienen la autorización pues previamente para poder ir a hacer la entrega. Los domiciliarios también, ellos están autorizados. La comercialización de productos en los establecimientos gastronómicos,
Están autorizados, digamos, los restaurantes, pero la entrega debe hacerse a domicilio. Yo solicito, pido, digamos, he visto muchas personas, digamos, de la tercera edad que ya dicen, no, no cocinamos, estamos enseñados a pedir nuestro almuercito, no habían restaurantes, sí, ellos están autorizados de hacer su pedido, hacerle llegar su almuerzo, Domicilio. su domicilio, y pues, o sea, están autorizados, ¿sí? Pero simplemente autorizados para domicilio, porque la semana pasada veía el disgusto de dos señoras de edad que querían entrar al asadero, sentarse, comerse su pollito y mantener la tradición que estábamos antes de... Acostumbradas. Sí, obviamente yo les decía en un programa, esto cambió, Claro. esto es una historia antes de COVID y ahorita después de COVID. Nos han educado, hemos aprendido a manejar lo que son las partes virtuales, las TIC, pero también nos están diciendo, hombre, si hay una pandemia que nos da como en peligro nuestra vida, tenemos que aprender a manejar los sitios. Ya no es lo mismo de antes, que si las dos señoras pues estaban que entraban a comerse pollito y a hablar y ellas lo decían, es que estamos ya en angustia de estar encerradas. Sí, esto es una situación psicológica para todos, pero mi señora, si usted entra y se sienta, usted va a hacerse acreedora a una sanción y una multa. La sanción la pueden, o sea, poner a capacitar por medio de internet y una multa que va a pagar por no cumplir lo que emana la norma. Entonces, pues ya en ese caso las señoras ya fueron entendiendo, sí, y sobre todo que mayores de 60 años, ¿cierto? Entonces, para eso están los servicios domiciliarios en los restaurantes, en los asaderos, o sea, las entidades que están, digamos, relacionadas con alimentos. Por obvias razones, los servicios funerarios exclusivamente durante el tiempo de la prestación. Ellos tienen, o sea, el manejo para poder, digamos, establecer los protocolos con lo que es un cadáver, con lo que es el cuerpo en sí, más se establece unos parámetros de protección. Ya no podemos asistir, digamos, a un cementerio o a una velación, ya no podemos tener este tiempo de acercamiento porque es donde más hay el peligro de propagación del virus. Entonces debemos acostumbrarnos a lo que nos emana la ley y los protocolos de prevención. Sigue con la oportunidad y la excepción la prestación de los servicios financieros bancarios, las notarías, ya están abiertos lo del registro para poder, pues, o sea, hay muchos adolescentes que en el tiempo de la pandemia, de lo que ha sido de marzo ahorita a agosto, y pues esperemos a ver cómo sigue comportándose las estadísticas de contaminación, en que este periodo, pues, o sea, cumplieron su mayoría de edad. La ley emanó una norma donde le permitía o le daba como el alcance de que estaba autorizado este menor de edad para transitar con su tarjeta de identidad. Les digo transitar, porque pues entonces sería absurdo de que estamos en cuarentena y para transitar no. En caso, digamos, de matrículas de colegios de calendario B, o que de pronto tengan una cuenta y que tengan que asistir, entonces estaban autorizados para poder hacer sus retiros o hacer sus matrículas por medio del documento que tuviese en el momento de la pandemia, porque no se había dado la orden de apertura a las oficinas de registro. Pero ya en este momento sí tienen, o sea, su cumplimiento de protocolos, sus horarios, y ya ellos establecen por medio del teléfono la cita para que la persona acuda a sacar su cédula de ciudadanía. Entonces, este tipo de servicio que tiene el Estado sí está autorizado. Volvemos a reiterar, la fuerza pública tiene su autorización, el Ministerio Público que tiene que ver con la parte de defensa civil, Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que es como los vigilantes, las personas que tienen en orden dentro del IMPEC, los guardianes, el manejo de la rama judicial en ciertos casos, porque también están restringidos en este momento. Y todo aquel tipo de programa que tenga que ver, o personas que tengan que elaborar
con la parte de, digamos, como del Estado, de la parte del Estado distrital, que tenga que ver con medios de salud o con medios de integración social. Básicamente, o sea, acá nos amplió más el decreto para poder decir que hay como una extinción para poder movilizarse en medio de esta cuarentena o en medio de las zonas que nos establecen, digamos que tiene la restricción total para poder hacer el traslado allí. Entonces, Blanquita, aquí sería como toda esta permisión para que se puedan movilizar, estas personas pueden movilizarse siempre y cuando cumplan con el decreto, tengan, o sea, enmarcado que o es un domiciliario, o es una persona en servicio médico, o trabaja con bomberos, o es un guardián del INPEC. Entonces son las personas que tienen su permiso especial para poder movilizarse. A un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿En qué consiste el llamado cielo abierto a partir de septiembre en los restaurantes? Bueno, hay otras medidas que se adoptaron a partir del 16 de agosto, que son lo que es el plan piloto del Aeropuerto Dorado y lo que es cielo abierto a partir de septiembre para los restaurantes. El plan piloto del aeropuerto es establecer el promedio de unas rutas que de pronto pueden ser importantes, digamos Bogotá, Cartagena, San Andrés y Leticia. Se adelantará como una prueba piloto para verificar, digamos, qué tanto pico puede contaminarse, si de pronto hay un aumento. Este plan piloto lo evaluarán teniendo en cuenta pues que las nuevas rutas cada 3 semanas van a irse cambiando. Entonces, esto es un análisis que van a hacer como parte de autorización. ¿En qué consiste el cielo abierto de los restaurantes a partir de septiembre? Los restaurantes y las cafeterías que se encuentren dentro de las zonas autorizadas deberán adelantar un registro dentro de la página a nivel de Bogotá, cumplir con los requisitos establecidos que hablábamos de las medidas de bioseguridad. Hoy aprendimos qué es la medida de bioseguridad: el porte de los tapabocas, el manejo del líquido como es el gel, el manejo del alcohol. Entonces, ellos tienen que tener sus protocolos por medio escrito donde van a decir, van a entrar las personas, a partir de septiembre, ¿cómo va a ser, digamos, en un restaurante? Llaman las personas, solicitan la separación de una mesa, la separación de la mesa va a estar con las medidas de bioseguridad, 2 metros, si no va a ser el restaurante pues ya como se mantenía antes, abiertos, también que se mantenía abierto al público.
se va a dar la utilización de antejardines o terrazas, que esto es algo muy favorable, porque pues allí circula el aire. Y, exacto. Van a ser como una especie de acercamiento, digamos, de unas zonas donde va a poder haber el espacio allí para que, digamos, la persona pueda compartir, por decir algo, si en la zona, digamos, de Palermo, entonces en Palermo existen 4 o 5 restaurantes dentro de ese sector, se cierra, se habilita la parte, lo que es calle, lo que es la parte, digamos, de terrazas, cosa de que las personas puedan acudir a compartir, pero teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Esto se da a partir de septiembre. Tenemos que tener mucha paciencia porque ya no van a ser las conglomeraciones que estábamos enseñados antes. Digamos, ya va a ser más difícil el acceso porque, digamos, si antes asistían 100 personas a un restaurante, ahorita van a asistir 25 personas, pero con las medidas de bioseguridad. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. También hay una especie de drive-thru que se va a autorizar, que es la comida para llevar, digamos, dentro de los parqueaderos. Cuando uno entra a un parqueadero, un establecimiento, entonces hay un cubículo donde me van a pasar, digamos, yo pedí una hamburguesa, entonces me pasan la comida para llevar. Esa es como una opción para, digamos, un domicilio, pero para este tipo de restaurantes. Es una prueba piloto donde pues se debe evitar al máximo la contaminación con las medidas de restricción. Básicamente, poco a poco, mi Blanquita, poco a poco se va a ir, o sea, dando la apertura económica. Lo que decíamos no es como antes, pero tenemos que llenarnos un poquito de paciencia, acostumbrarnos a este nuevo ritmo de vida que nos va a generar de pronto, pues yo pienso que tenemos que tener un manejo del estrés. Si antes era un estrés un poco alto, ahorita pues manejemos, o sea, la palabra paciencia, porque la vida cambió frente a los protocolos que me están dando la opción de no contaminar. Básicamente ese sería lo que es la prueba. Plan piloto para cielos abiertos en restaurantes y el plan piloto para lo que es la apertura de ciertos vuelos y donde se va a evaluar cómo va a ser, pues, o sea, el protocolo dentro de un avión. Digamos, cada 4 sillas, hay unas sillas tipo Transmilenio, donde nos ponen la cinta, no se siente acá, vamos a mantener las medidas de higiene, se subió al avión, nos bañamos las manos, nos echamos el gel, mantenemos nuestra protección. Es adaptarnos a la nueva forma de vivir en cuanto a la economía y en cuanto a acudir a sitios que usualmente lo hacíamos pues de diferente forma. Entonces es una adaptación ya diferente. Esa es básicamente la cita. Y de acuerdo a cómo se comporten esos protocolos, entonces pues también van mirando si pueden ir abriendo más sitios, ¿no? Sí, Blanquita, acá es, yo pienso que el manejo para la población, los ciudadanos de Bogotá, debe ser en orden, en conciencia y, o sea, siendo conscientes de que tenemos que mantener las medidas de bioseguridad para que mi salud no corra riesgo, para que yo como persona no pueda llegar a contaminarme o si de hecho pues me contamino, manejar, digamos, cómo manejo el virus dentro de mi casa. Pero estos protocolos los han hecho para que se vaya dando poco a poco la apertura y con el orden y la paciencia y la conciencia se van a ver los resultados. Yo les hablaba de lo de Europa, de Asia. Vamos a ver cómo nos va acá en Bogotá. Y al hacer, digamos, los vuelos a Cartagena y San Andrés, me imagino que allá en los hoteles también ya tienen todo listo, acondicionado para que puedan llegar los viajeros. Muy buena la pregunta, Blanquita, porque esto es una cadena que es rotativa. Entonces, esta cadena me da la apertura, digamos, a los vuelos. Automáticamente yo le exijo al gremio hotelero cómo va a atender a estas personas, a estos turistas, qué protocolos tienen dentro de sus hoteles para poder prevenir. Entonces, esto vamos en cadena. Sí. Pero no es lo mismo de antes, que era pues las aglomeraciones y las reuniones. Ahorita va a ser como un servicio más exclusivo, de mejor calidad, digámoslo así, porque no va a ser pues, o sea, la aglomeración,
y con el manejo de medidas de higiene que me van a favorecer, digamos, en cuanto a la protección de mi salud. Sí, entonces todo es una cadena, Sí. una cadena de consumo, pero dependiendo los resultados que nos generen, si no hay pues un pico altísimo, una recontaminación, entonces pues o sea, poco a poco se van dando la apertura a los diferentes mercados económicos. Y ahí va surgiendo toda esta economía que está quedada un poquito. Va surgiendo, se va sosteniendo, se va mejorando y va creciendo, pues o sea, como el movimiento que se nos ha apaciguado mientras esta cuarentena, porque llevamos un lapso de marzo, ahorita cumplimos agosto, que hemos estado entre comillas quieticos, donde la economía ha estado muy estática y en decrecimiento. Digamos países como el tipo Brasil y Estados Unidos, que los mandatarios dijeron, no, acá no vamos a dejar caer la economía, contamínese el que se contamine, pues o sea, ¿a qué lleva este tipo de situación? A que de pronto la población se degenera, de pronto pues o sea, en un futuro contravienen las demandas porque el Estado está en la obligación de proteger a sus asociados, a su conglomerado, que en este caso son los ciudadanos, y para este caso lo está haciendo acá el Estado colombiano y el Estado distrital, que es por medio de la alcaldía. Doctora Katy, muchas gracias por todas esas respuestas. Esperamos que quede claro esta nueva norma y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Blanquita. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.